8:34 de la mañana y ya arrancamos nuestra pauta análisis como cada miércoles con Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, y con Paula Walker, periodista y consultora en comunicaciones estratégicas. Las dos, muy buenos días, qué bueno tenerlas por acá, chicas. Buenos días. Hola, buenos días, Claudita. Oye, hay una cantidad de temas impresionantes, la verdad es que dando vuelta, pero solo quizás si podemos hacer un poquito de pie hoy día en los temas de seguridad. Lo conversamos esta mañana con la ministra Carolina Toá. ¿En qué sentido? En que ella, daba la cifra y de alguna manera daba a entender de que las cosas estaban un poco mejor, ¿ya? O bajo un cierto control. Pero cuando la ciudadanía no lo percibe así, cuando tú te encuentras con que el último fin de semana es brutal porque hay 8 asesinatos, todos bien impresionantes, incluido... Perdón que en las últimas 12 horas hay 3 asesinatos. Entonces, cuando la ministra tiene... Claro, ella habla desde los datos, pero... Cuando eso no empalma con la opinión pública o con la ciudadanía que siente que su vida del día a día está súper condicionada con lo que está pasando y no está saliendo y se guarda antes, ¿cómo se hace ese vértice, Paula, tú que sabes de esas comunicaciones? Bueno, es una situación, la verdad que... Buenos días, Constanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Es una situación compleja porque, como tú bien dices, la percepción que se ha instalado en la ciudadanía, más o menos en todo el país, es justamente de mayor riesgo, de mayor peligro. Y por lo tanto las personas incluso hemos modificado ciertas pautas de comportamiento. Entonces, frente a esas cosas, yo creo que los datos objetivos sirven, pero a veces son insuficientes, efectivamente. Y tampoco sirven las peleas políticas de aquellas personas que usan el tema de la seguridad, como muy bien decía el presidente, para agarrar un pedacito más de diario. ¿A quién se refería el presidente? ¿A la Paulina presidenta del ¿no? Partido Socialista? Yo supongo que hay harta gente que usa el tema de la delincuencia para decir, voten por nosotros, que nosotros lo vamos a hacer mejor. Claro, pero en este caso ayer el presidente fue especialmente duro en su respuesta y dijo, no me quiero pelear. Dijo la UDI, pero la verdad es que después dijo con senadores, y claro, y venía por justo suerte en el no dijo día, senadora. Ya, pero varios leyeron que en realidad había dicho senadora. Mira, estuve como revisando... como decía otro presidente, a veces mucho peor el fuego amigo. Sí, en este solo caso. para terminar, estuve revisando antes de venir hoy día, entre el gobierno de Elwin y hoy día hay 222 proyectos de ley aprobados en los últimos, 30 años, 30 y algo. Entonces, claro, son importantes los proyectos de ley y probablemente estábamos en desventaja y hay muchas cosas que mejorar, pero todos los gobiernos le han puesto empeño. O sea, unos un poquito más, otros un poquito menos. No es que hay negligencia como desatada. Pero parece que no va por ahí la solución. No sé, porque cuando tú hablas, Paula, pero que hables cuando tú hablas con gente que está estudiando los temas de crimen organizado, estoy pensando en una estudiosa de esto como Valesca Troncoso, que viene mirando, ya dice desde el 2006 que yo vengo advirtiendo de los puertos, de tráfico de armas, y la verdad es que lo que uno empieza a mirar es que sí, probablemente hubo negligencia en el sentido de que no se tomó en serio la amenaza del crimen organizado. Yo creo que por ahí va, porque lo que sí sabemos es que los últimos años, y cuando hablamos de los últimos años, no estamos hablando de los últimos 4 años, no estamos hablando solo desde el estallido social. El estallido social fue algo que ya desató y además desata otras cosas que se nos refieren en la cara, ¿no? Especialmente a la política, sino que son los problemas sociales, las demandas sociales, pero respecto de la seguridad en particular y el tipo de delito y cómo cambió la criminalidad en Chile, es algo que viene por lo menos hace una década. Y la verdad es que no se hizo nada, ya sea porque los gobiernos tenían otras prioridades, voy a dejarlo como ahí, y otro también porque porque uno habla mucho de las medidas que toman los gobiernos, pero también hubo un parlamento que rechazó o se abstuvo, pero al menos rechazó la mayoría de las leyes que tenían relación con seguridad. Y hoy día este gobierno sí se jacta de tener la mayor cantidad de firmas de proyectos de ley en relación a la seguridad, pero porque hay un acuerdo nacional, transversal de las fuerzas políticas de que esta es la prioridad nacional y que por lo tanto hay que darle
todas las aprobaciones necesarias para avanzar en estas materias, que es crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y obviamente la débil inteligencia que tenemos, porque había un trauma, que se entiende, un trauma histórico respecto de los sistemas de inteligencia, pero otra cosa es adaptarse a los nuevos tiempos, a la nueva criminalidad y a las necesidades de ahora, y fue desmantelado nuestro sistema de inteligencia y todavía no se ha podido abordar con la preparación que requiere, con los recursos que requiere, con la especialización que requiere para poder afrontar lo que ya venían diciendo los especialistas, no los políticos, los especialistas. Ya, y ahí una de los puntos es que da la impresión que con todos estos proyectos de ley, cuando uno igual va a ver el fast track de seguridad, que fue con el que se inició el año pasado este gobierno, ¿cierto? Con una muestra de que, como decía la Paula, que se le puso el foco, más allá de que no estaba en el programa de gobierno, ya, pero eso ya pasó y claramente hubo una reacción frente a la necesidad y sí se puso como prioridad. O alguien puede discutir que hoy día el gobierno tiene como prioridad el tema seguridad, ¿no? ¿Cierto? No. Es evidente, más allá que haya sido obligado, lo que sea. Que le incomode, lo que que sea, no fue fácil, pero ahí tarde, está, digamos, pero está. y como decía la ministra Toá, no sea, nunca un gobierno había aprobado tantos proyectos, o aprobado, más que aprobado, presentado. Pero cuando uno ve el avance en la agenda legislativa del Fast Track, la verdad es que no tiene tanto avance. Hay muy pocos proyectos que realmente están aprobados, hay varios. Entonces, cuando uno le pregunta al gobierno, yo le pregunté a Elizalde el fin de semana y dijo, bueno, pero es que nosotros hacemos la pega, ponemos la urgencia, el problema está en el Parlamento, claro, pero los parlamentarios también hay de gobierno y parte del rol del gobierno es aunar y tratar de avanzar en eso. No le ha sido fácil. Ya, y ahí en el tema también seguridad. hay un problema, porque hay un problema por el lado digamos, más del Frente Amplio y tal vez del Partido Comunista, que no están tan de acuerdo con algunos de los proyectos presentados por el gobierno. Pero la pregunta es si se avanzara y se sacara adelante todos esos proyectos, ¿estaríamos en una mejor situación? ¿No estarían ocurriendo los 8 homicidios que ocurrieron el fin de semana, los 3 durante estas últimas 24 horas? O la verdad es que la solución va por otro lado y ese es la angustia que da, digamos. Sí. No, lo que yo Paula creo, Walker. a propósito de lo que decía la Claudia recién, hay un tema que tiene que ver con la legislación. Cuando tú tienes en los 30 años 219 proyectos de ley aprobados, a eso me refiero, que no hay negligencia en la propuesta legislativa y que nos falta mucho más. Por ejemplo, fronteras. ¿Cuál es el modelo de fronteras que tiene Chile hoy día? Y el modelo de frontera que tiene Chile hoy día es un modelo retrasado, probablemente es un precario, modelo donde no conversan porque hay mucha gente que está en frontera. Piensa que Chile tiene 124 pasos oficiales y tiene 10 escáneres o 11. Y los escáneres no necesitan proyectos de ley. Y los puertos son 3. Es que cuando vas a los puertos, eso sí que es dramático. O sea, pensando que ayer en Panamá encontraron un barco con 500 kilos de cocaína salidos de un puerto chileno. Ah, mira, eso no lo sabía. Sí, bueno, el tema de los puertos es un drama también. Pero lo que quiero decir es, cuando llegaron este gobierno, y cuando llegó el gobierno del presidente Bachelet, y probablemente cuando llegó el gobierno del presidente Piñera, los autos de carabineros estaban en pana, no tenían plata para benzina, tenían revólveres con 6 tiros y resulta que la gente tiene unas armas que tiran miles de millones por segundo. Entonces, no es solo lo legislativo, hay un tema de coordinación, hay un tema de recursos, hay un tema de voluntades, hay un tema, como decía la Luz, de prioridades. Entonces, no es tan fácil, eso es lo que quiero decir. Y efectivamente estamos con una ola de criminalidad que no conocíamos. Y de un nivel de violencia que no Que no conocíamos. conocíamos. Es que eso cuando uno habla, a mí me tocó conversar con director de Gendarmería, me acuerdo cuando era presidenta de Bópoli, y efectivamente él nos decía, es que no hay conciencia ni estamos preparados para este cambio de criminalidad. No sabemos enfrentar el narcotráfico, ni a los presos que por narcotráfico, porque a propósito de que siguen haciendo sus negocios dentro y las negociaciones que hay dentro. Y eso es súper importante también abordarlo, porque por un lado tenemos los recursos, ¿no? Por otro lado tenemos las leyes, pero por otro lado también tenemos las capacidades. Y las capacidades son preparación, especialización, mayor dotación. Y eso también es un problema hoy en Chile, que no le pesa les pesa a todos los gobiernos. A todos los gobiernos. Y solamente cerrar, que también lo hemos dicho varias veces, no existe en políticas de Estado respecto de esto.
que no pase por lo que hizo este gobierno. Yo hice 233, no, yo hice 234. No pasa por ahí, pasa por una política de Estado transversal a los gobiernos y que vaya quedando por sobre. Sí. Y ahí está el sistema de protección en nuestras fronteras y el modelo para cuidar nuestras fronteras. Por ahí entra el crimen organizado, por ahí entra un tren de Aragua. No solamente entran las familias que vienen de Venezuela, que lo único que necesitan es asilo político, que no los separen. También está ese drama, porque es toda la migración, que es todo otro problema complejo y multifactorial. Pero el tema de la seguridad también pasa por ahí. Y los puertos es algo que se ha descuidado siempre. Sí. O sea, nadie le ha puesto atención a lo que pasa en los puertos, que no son pocos en Chile, y al final nos tienen como tránsito. Sí. Entonces, ojo ahí con cómo está mirando el crimen organizado y el narcotráfico a Chile. Como diciendo, por aquí pasamos facilito, sí, hay otro... pasamos directo y somos al final tránsito de crimen organizado y narcotráfico. Creo que fue la alcaldesa Claudia Pizarro de La Pintana que decía, o quizá uno podría subentender de las frases de Paulina Bodarich cuando dice estamos cansados de tener mesas de conversación. De alguna manera el diagnóstico está como claro, ¿no? Del crimen organizado, de la frontera, de los puertos, pero hay un dato que a lo mejor no tiene que ver con eso, pero que es muy profundo y que tiene que ver con los niños. Todo el crimen organizado funciona fundamentalmente con un porcentaje grande de niños y niñas y adolescentes que los ocupan de soldados, que los ocupan para extorsión sexual. Eso lo estamos viendo en México de una manera brutal y en Chile también está pasando. Es cosa de leer los artículos que han hecho en CIPER de la Plaza de Armas, esos edificios que están llenos. Ya. El informe de la Fiscalía mostraba ayer, lo conversamos con la Connie hace un ratito, 66 niños y niñas adolescentes que fueron asesinados en el país durante el año 2023. 66 niños y niñas. Es decir, estamos hablando de un aumento importante desde el año anterior. Si bien el número de homicidios ha bajado, pero la proporción de menores de edad es brutal. Entonces, brutal. Claro, ¿qué hacemos con ese? Porque esa también es otra arista de lo que significa finalmente este avance, ¿no? Del crimen, que no solamente leyes, que no solamente cifras, que tiene que ver con... Porque esto es cultural también. Sí. O sea, es dramático en términos de las vidas, pero también es cultural. Sí, completamente. Y además hay que sumar cosas que son bien estructurales. En general, las familias en Chile tienen una forma de criar que usa mucho la violencia. Y es transversal, es en todas las clases sociales, independiente, que es una cosa entre autoritaria, violencia física, violencia psicológica. UNICEF lleva 25, 26, 28 años con estudios. Yo trabajé en UNICEF hace muchísimos años atrás y eran estudios que le preguntaban a los niños y a las niñas en el colegio los castigos de su familia. Y nosotros esperando que aparecieran tirones de oreja, mechoneo. Bueno, y los niños te decían, me amenazan con cuchillo, me amenazan con cuchillo, sí. me ponen el cinturón alrededor del cuello. Hace 25 años atrás, esos niños que en esa época tenían 11, 12... Hoy son padres. O sea, son padres que probablemente educan como los educaron. Entonces, hay una parte que tiene que ver también culturalmente con cómo nos relacionamos. Hay una manera en la prevención que estamos totalmente al debe. Las listas de espera hoy día en el sistema público para que los niños que tienen riesgos en su familia, ¿cuál es el lugar de mayor riesgo de los niños y las niñas en Chile? No es la calle, son sus hogares. Entonces, ahí hay un tema en que los gobiernos, por supuesto que no se van a meter adentro de la familia, no hay donde obviamente. Llevarlo, no hay donde llevarlo, claro. porque resulta que las instituciones, y tampoco hay que llevar a todos los niños a las instituciones, obviamente. Claro. Entonces, los planes de prevención, los niños que no pueden ir al colegio. Hoy día en Chile hay niños que no tienen matrícula para ir al colegio, niñas que no tienen matrícula para ir al colegio. Y que se quedan en ese ambiente que es tremendamente vulnerable y que convengamos que también es conocido y estudiado y todo, ahí hay que hacer también una intervención importante en términos de política pública, es la dinámica que usa el narcotráfico, porque justamente esa vulnerabilidad de esos niños, de esos adolescentes, ¿dónde encuentran refugio? ¿Dónde encuentran contención? ¿Dónde encuentran sentirse útil y querido por alguien que les da, aunque sea a nivel material, es dentro del narcotráfico? Y eso uno analiza incluso no solamente las muertes, que lo encuentro dramático, Claudia, dramático, sino que también el nivel de riesgo que tienen estos niños. El estudio que hizo la alcaldesa de Vitacura respecto de quienes cuando meten preso con todos los operativos de seguridad que han hecho, un 60% son menores de edad.
60%. Solo en una comuna que es pequeña, que es del barrio alto, todo lo que tú queráis. Que es rica. Que es rica. Imagínate eso a nivel nacional. O sea, también la utilización de ellos, no solamente dentro del narcotráfico, meterlos en las drogas, en el microtráfico, sino también en la delincuencia, y ahí también el riesgo de vida, porque al final son a ellos mismos que no solamente las balas locas los matan, sino que también el enfrentamiento. Claro, y uno llega a la conclusión cuando uno avanza un poquito más y hablamos como estamos hablando ahora, no del dato del día, ¿cierto? Y la controversia del día, que claro, que esto es un problema claramente multifactorial, multisistémico, que requiere de intervenciones mucho más profundas, y uno se pregunta si estamos haciendo la pega en esa parte, no solamente porque aquí obviamente las autoridades tienen que ir a dos bandas, tienen que hablar la urgencia y la contención del momento y responder a los 8 homicidios del fin de semana largo, y me imagino que pensando en que viene el 18 de septiembre, porque lo que ha pasado este año es que cada vez que hay un fin de semana largo aumentan la cantidad de homicidios de una manera horrorosa, 15 o más de 15 en el de julio, esta vez 8, y vienen 6 días libres para el 18 de septiembre. Entonces, súmale la tomatera esos días. Sí, por eso te digo, claro. que siempre ha existido, pero, No, está bien, pero hoy hoy día día se agrega una violencia, una tenencia de armas, etcétera. Antes hablábamos de los accidentes de tránsito a propósito del alcohol, ¿no? Y esa era la campaña. Y hoy día la campaña es antidelincuencia, entonces no es menor. Ya, lo que... Pero yo quiero ver, digamos, haciendo ese acápite de la parte de la parte profunda y los temas más a largo plazo, hay un tema de corto plazo que obviamente le golpea al gobierno, y hay unas elecciones que vienen ahí a la vuelta de la esquina donde el tema seguridad es muy sensible, porque los alcaldes están, el primer tema que hablan y la primera preocupación de la gente. ¿Cuánto podría afectarle al gobierno esto, sumado también al tema de la economía, que no han sido buenas noticias en el último tiempo y que es otra de las preocupaciones de la gente? ¿Cuánto podría afectarle los resultados al oficialismo, o no, o tal vez no, lo que está pasando en seguridad y en economía en las elecciones municipales, Paula? Bueno, yo creo que el tema económico siempre es Lo dijo Bill Clinton. Sí, en la economía, estúpido. Es un tema bien estructural, o sea, tener plata en el bolsillo y que la plata más o menos te alcance para llegar a fin de mes, como le pasa a la gran mayoría de las personas en Chile, es bien relevante. Pero a la vez, yo tengo la impresión que el gobierno ha tenido, como tuvo también el gobierno del presidente Piñera, ciertas transferencias monetarias directas a los bolsillos de las familias que más lo necesitan. Ahí se puede generar un neteo, ¿no? Yo creo, sin embargo, que cosas como servicios básicos, el alza de la luz, por ejemplo. No, eso va a ser un golpazo. Pucha, no, Sí. yo no sé cuánto va a golpear, pero es un tema porque tú lo vas a ver muy cerca, además, de las elecciones. Y el tema de seguridad es un tema que... Y después además de haber tenido miles de personas Sin la luz. luz cortada por Claro. 2 semanas. Y además que son porque- distintas que no te cosas, van a pero dar para la ganas. gente no Sí, son distintas pero las cosas. personas no logran como Hacer la diferencia. como separar las cosas. Yo creo que mientras más las personas toman, como lo conversamos acá, de hecho la otra vez, las personas toman la decisión las últimas semanas, las personas que están menos politizadas, esas personas que hoy día tienen que ir a votar obligatoriamente, agarran cualquier cosa que está en el aire y dicen, ya, al final voto por esto o castigo a este otro, ¿no? El voto de castigo siempre está muy presente. Así que tema de seguridad, tema económico, alzas de servicios, yo sí creo, Connie, que marcan con fuerza la votación. Lo que históricamente siempre se ha dicho, y no solamente se dice, sino que se ha estudiado, es que la elección municipal es, por un lado, la proyección de la presidencial y por otro lado, un voto de castigo al gobierno de turno. Al que esté. Al que esté, por eso, digo gobierno de turno. Y en eso, obviamente, permean los temas más importantes, que en este caso, ¿qué ha hecho este gobierno y por qué entonces lo local va a ser lo mismo o va a ser todo lo contrario que lo que está haciendo el gobierno, en este caso en materia de seguridad y en materia económica, en términos de la calidad de vida de las personas, porque al final no le importan los macronúmeros, porque uno puede decir, no, si ya tenemos un puntito más, un puntito menos de crecimiento, pero eso te llega a las personas realmente cuando va al supermercado, cuando va a la feria, cuando tiene que pagar las cuentas o el colegio. No lo sé y probablemente no, o al menos no en su percepción. Y lo de la luz va a ser brutal también en esa materia. ¿Qué cosas veo distinto yo de esta elección en particular? Es que va a ser con voto obligatorio. Claro. Y hace muchos años que no tenemos voto Sí, obligatorio. Entonces eso hay acá. un voto ciego para poder analizar. Es decir, bueno, uno si proyectara eso estadísticamente, debiera ser que igual más o menos se cumpla. Y con respecto a la proyección presidencial, también lo veo complejo, porque ese voto obligatorio, ¿en qué está pensando?
en que en realidad nadie tiene proyecto país a futuro, que nadie está pensando en los temas concretos, en que en realidad están desconectados de... Y otro factor que no es menor para las municipales es lo que ha pasado con la corrupción en las municipalidades. No solamente la corrupción como en general, como esa sensación de que acá todos se están llenando los bolsillos y nadie le está solucionando el problema a la gente, es que esos temas, y es en todas las regiones, recuerden que ¿cuánto? El 70% de las municipalidades tienen algún tema que está en Contraloría, que está en revisión, y otros que definitivamente están desatados los temas. Entonces, va a ser súper interesante en que hoy día se conjugan nuevos factores para ver qué nos va a mostrar o cuál va a ser la señal, cuál va como el mensaje que nos van a dar las próximas elecciones municipales. Que ir cerrando, pero va a quedar ahí. Y ahí se nos queda en el tintero una posible candidata que es la ministra Carolina Toá, que lleva adelante, no es que lleva adelante la agenda de seguridad. No sé todavía, pero en su entrevista en el Mercurio el domingo pasado abre la puerta. Lo que pasa es que hoy día estaba desde la Araucanía y muy dedicada al tema de la contingencia. Bueno, muchas gracias, Luis Poblete, Paula Walker.